Comenzamos. Buenas noches, aquí estamos nuevamente con una nueva entrevista. Esta vez vamos a entrevistar a la compañera Andrea Rojas Zucco, que es vicepresidenta de la Mujer de la Central Autónoma de Trabajadores y también es presidenta del sindicato de las tiendas Corona. La entrevista es en su calidad de dirigente sindical de Corona. Como antecedente, la tienda empieza sus funciones en 1946, cuando un inmigrante judío llega a Chile de nombre Leonardo Chuper. En 1955 ya se establece la tienda eh, como la conocemos hoy, ¿cierto? Que se centrada en ropa y digamos, eh, digamos, géneros, ¿cierto? Y funciona hasta el 1 de julio del presente año. En todo este periodo de funcionamiento de la tienda Corona, logra establecer 55 tiendas a lo largo del país. Y eso equivale, ¿cierto?, a 1.800 trabajadores. El 1 de julio, las tiendas Corona cierran y dejan en la calle a 1.800 trabajadores. Si eso se multiplica por 4 que componen la familia, es prácticamente casi 8.000 personas sin un sustento. Por la gravedad del hecho, ¿cierto? Y por lo que significa este conflicto laboral, ¿cierto? Derivado de un sector del empresariado, ¿cierto? Es que estamos entrevistando a las compañeras. Buenas noches, compañera. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. Solo quería hacer una aclaración al relato que usted da, es que las tiendas funcionaron hasta el 10 de julio. Hasta el 10 de julio, muy bien. El 10 de julio, ¿ya? Esa es la fecha en que cerraron las puertas definitivas de todas las sucursales. Ya. Cuénteme un poquito sobre usted, para conocerla. ¿Sobre mí? Sí. Bueno, yo soy una trabajadora de Multitiendas Corona que lleva 11 años trabajando con ellos, de los cuales 8 llevo siendo dirigente sindical de la sucursal. Soy casada, tengo 3 hijos y bueno, ahora estamos peleando para tratar de lograr obtener algo o la totalidad del pago de nuestro finiquito. En esa lucha estamos en este minuto. Bien. El sindicato de Corona, ¿cuándo se forma? La sucursal de los Andes, porque yo pertenezco a la ciudad de los Andes, la sucursal de los Andes lleva 15 años desde que la abrieron, de los cuales 12 años que tiene sindicato. 12 años. Y en total, ¿cuántos sindicatos hay en la tienda? ¿A nivel cadena o ¿Sí? solo mi tienda? A nivel ¿No cadena. ¿Tienes cadena? Lamentablemente tengo que decir que somos solo 28. 28 sindicatos. ¿Y cuántos concentran en total los trabajadores sindicalizados? No, pues no alcanzamos ni a la mitad de los 1.800 trabajadores, no, menos yo creo. Menos. Y en total, 40%. y en total la fuerza laboral de las tiendas Corona son 1.800 trabajadores. Sí. Ya. De los cuales yo creo que el 80% somos mujeres. Mujeres jefas de hogar, con hijos en edad escolar, que pagan dividendos, que pagan hipotecario en otro caso, las que no estudian, pues pagan universidad, pagan instituto. Ya. ¿Y cómo ha sido la relación de los sindicatos con los patrones? No sé si habrá algún sindicato que tenga buena relación con los patrones, al menos que yo conozca, no ninguno. Siempre para ellos nosotros hemos sido enemigos. Nunca han querido entender que podemos trabajar juntos, sobre todo en el retail, que somos nosotros los trabajadores y los sindicatos, o los sindicalizados en este caso,
los que interactuamos con los clientes, pues somos los que más sabemos qué es lo que quiere un cliente, cómo llegar a ellos, pero cuando uno conversa este tipo de cosas con el gran empresariado, ellos, para ellos nosotros somos enemigos y lo único que queremos hacer es destruir la empresa. Y no es así, nosotros queremos aportar, sabemos mucho, los trabajadores en sí también, pero nos cuesta mucho tener una relación buena con el empresariado. Ya. Y cuéntame, ¿cuándo se empieza el conflicto actual? El conflicto actual empieza más o menos en octubre del año pasado, ¿Ya? donde la empresa por segunda vez se tira una reorganización. Eh, desde ahí que nosotros como trabajadores hemos tenido una carga emocional, psicológica, maltrato se le puede llamar, ¿Mm? con una incertidumbre hasta el mismo día, bueno, hasta este minuto, ¿Ya? porque ellos se tiran a la reorganización en octubre y siempre fueron pidiendo más plazo, llegaba la fecha en que tenía que estar la resolución, ellos presentaban el plan de trabajo que tenían para presentar a los acreedores y llegaba la fecha de saber si se lo aceptaban o no y ellos pedían un alargue. Después llegaba el mes de diciembre o noviembre, nuevamente un alargue. Entonces para nosotros eso es una carga emocional bastante grande porque no sabíamos si seguíamos, si se iban a la quiebra o le aceptaban la propuesta que ellos estaban presentando. Los gerentes de tiendas siempre estuvieron tranquilizándonos y diciendo que no, que ellos iban a salir adelante y que no nos preocupáramos, porque era una empresa muy grande a nivel nacional, porque somos a nivel nacional, de Arica a Punta Arenas. ¿Sí? Que no nos preocupáramos, que primero después dijeron que lo iban a vender, después dijeron que no, y así nos llevamos hasta más o menos el 27 28 de junio, donde llegamos a trabajar un día y simplemente no abrieron las puertas y dijeron que la compañía se iba a quiebra, a una liquidación, y que el 10 de julio ellos presentarían una liquidación. Pero nosotros venimos con la problemática desde octubre del año pasado. Y desde octubre del año pasado, ¿hubo alguna manifestación, paro de advertencia, no sé, recursos legales que usted hubiesen interpuesto? No, no hicimos nada de eso, a pesar de que el asesor que nosotros tenemos nos decía que pusiéramos una denuncia por el 186 bis, si no me equivoco, que es ¿Ya? porque la empresa no te da la seguridad para trabajar, pero los trabajadores me decían que para qué, si ya nosotros más o menos sabíamos lo que se venía. Y muchos de ellos se querían ir, obviamente con todo pagado, pero decían que ya habían cumplido un ciclo y que se querían ir, así que no reclamáramos, que lo dejáramos así y siguiéramos viviendo la fiesta en paz. Por otro lado, los que se querían quedar nos decían también que, o sea, me decían, pues yo soy dirigente única, yo no tengo la cantidad de socios para que seamos los tres dirigentes, ¿Ya? soy sola, ahí en Los Andes. Entonces me decían que no, que nos podían despedir, que mejor me quedara callada. Había un temor igual, y un poco de esperanza en unos pocos de que la empresa siguiera. Y otros decían, bueno, si tenemos que irnos, nos vamos, pero eran la minoría, la mayoría querían quedarse. Entonces, por las peticiones de ellos no hicimos denuncia. ¿Ya? Y en la actualidad, ya cerrada la empresa, la tienda, ¿en qué condiciones quedaron? O sea, no tienen nada para dónde agarrarse o no tienen nada en función de qué pedir. Eh, No, el pago mes por año, las imposiciones, etcétera. ya, lo que pasa es que desde que ellos tiran, a ver, antes de que, cuando ellos nos avisan de que se van a ir a una liquidación, como el 27 de junio, nos dijeron siempre que ellos iban a pagar los finiquitos, la empresa, ¿Ya? que ellos tenían lo suficiente para pagar ellos los finiquitos. Siempre nos tuvieron ilusionados de eso.
hasta como el día 8, que fue el último día que fuimos a trabajar, el 8 de julio, porque 9 y 10 nos dieron libre, que el 10 presentaban la liquidación, el día 8 ellos nos dicen que no nos van a pagar ellos el finiquito y que el liquidador, cuando ellos presenten el día 10, de ahí para adelante nosotros pasamos a ser parte de un liquidador. Bueno, nosotros ahí hemos tenido muchas asambleas con el asesor. Siempre él nos dijo también los pasos a seguir y todo lo demás, pero hasta el día de hoy, que ya estamos 4 de agosto, no hay un liquidador nombrado. Mm, Una que al principio, bueno, el juez, bueno, no, en este caso la Superintendencia de Insolvencia, no le cuadraban las cifras de la quiebra. Había mucha incongruencia en los documentos que presentó Corona, Multitiendas Corona, a la Superintendencia de Insolvencia. Por ende, no se ha podido dictaminar un liquidador. Ellos tampoco han presentado la terna. Ahora, hoy día tuve reunión con la superintendencia y nos dijeron que durante esta semana ellos, como superintendencia, iban a presentar la terna al juez. Y ahí el juez ya esperemos que dentro de esta misma semana o máximo la próxima pueda presentar un liquidador. Porque si no lo presenta, nosotros no estamos despedidos. Entonces, como nosotros ya sabemos que el camino está trazado y que nosotros mañana o pasado en una semana más vamos a ser cesantes, porque hasta el minuto está corriendo con nuestro sueldo en la empresa, por ley, que es lo que les corresponde, no podemos buscar trabajo. Y hay personas que ya se han empezado a mover y han encontrado trabajo, pero no se pueden ir a las nuevas empresas porque no estamos despedidos y por otra parte tenemos en nuestro contrato una cláusula eh, de exclusividad. Por ende, no podemos buscar trabajo en ninguna parte, hasta mientras no esa, llegue. esa cláusula de exclusividad es legal, Sí, porque hasta donde yo sé existe libertad de trabajo. no, pero cuando hay cláusulas, no. O sea, Ya, nosotros podríamos buscar otro trabajo, pero tampoco, porque dice que nosotros tenemos la exclusividad de trabajar para ellos. Así siempre han estado los contratos. ya. Entonces no podemos buscar trabajo. Bueno, pues tampoco, como no estamos despedidos, no podemos cobrar seguros de cesantía. Tampoco sabemos cuál es el porcentaje que se nos va a pagar de nuestros finiquitos, de nuestros años de servicio. Si es que se paga algo. Y a nivel nacional, los otros sindicatos de las otras tiendas o los otros delegados sindicales, ¿qué opinan al respecto? ¿Existe alguna coordinación nacional? ¿Alguna posición única para enfrentar esta situación? ¿Qué más quisiera uno? Que así fuese, pero no. Eh, Acá la mayoría, nosotros somos, a ver, habemos como 4 sindicatos que estamos trabajando juntos, pero ¿Ya? los demás no, ellos están con sus propios asesores, eh, cada cual en lo suyo. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es llegar a los que no están sindicalizados, con todos ¿Ya? los videos y toda la bulla que al menos yo he tratado de meter, es tratar justamente de llegar a los que no están sindicalizados, porque hay sucursales donde los trabajadores, tanto sindicalizados como no sindicalizados, los jefes, los gerentes de tienda abandonaron el grupo de trabajo a los trabajadores. Entonces ellos no se enteran de nada y no tienen ayuda de nadie, solo lo que les dice las inspecciones del trabajo pertinentes ahí en las localidades, pero las inspecciones del trabajo se limitan a informar lo que a ellos les compete, no más allá. Entonces hemos hecho un gran esfuerzo y sí hemos llegado a ciertos trabajadores que no están sindicalizados. Y a ellos los estamos ayudando, les estamos informando casi todos los días de los trabajos que estamos haciendo este grupo, eh, la unimos a la asamblea, cada vez que tenemos una noticia, el asesor hace una asamblea y le explica todo
y aclara sus dudas y sus preguntas, que regularmente son las mismas, pero ellas se aferran a que uno les trate de dar una voz de esperanza con lo que viene, que ojalá terminemos la pesadilla lo antes posible. ¿Ha habido alguna gestión de parte de las instituciones del gobierno, como por ejemplo el Ministerio del Trabajo o la Impresión del Trabajo? Porque Eh, las tiendas Corona lleva como 70 años sí. eh, en función, entonces eh, era parte del paisaje, de la historia. Entonces, no es cualquier quiebra, es como Huachipato, digamos, que también tenía una simbología propia, una importancia ahí en el paisaje. Entonces, supongo que alguna gestión eh, habrán hecho, algo, no sé. Mira, te voy a contar más o menos, porque sí se ha hecho, pero te voy a contar por qué se ha hecho. Eh, Cuando esto comenzó, como bien tú sabes, yo pertenezco a una central de trabajadores. En esa central hay una escuela sindical. Los ¿Ya? compañeros de escuela sindical nos fueron a visitar a los Andes, ¿ya? Y hay un dirigente, un gran dirigente del cobre, que también es parte nuestro, el Cristian Cuevas. Él fue también con este grupo de la escuela sindical a acompañarnos y nos hicieron un video en el cual yo salgo relatando en ese video, pero salgo llorando, porque yo le miraba en la cara a mis compañeros que era como que iban a la horca ese día. Y ese era el último día que trabajábamos, en realidad. Bueno, él subió ese video a las redes sociales de él. Y ese video lo vio un diputado, el diputado Cuello, ¿ya? Y que él pertenece a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Y por intermedio de él, nosotros conseguimos ir a la Comisión de Trabajo a conversar con ellos y a exponer. Nos dieron un tiempo muy acotado, muy cortito, pero logramos exponer rapidito nuestra problemática. Bueno, la problemática es que no dictan a un liquidador para que nos dejen en libertad de acción, ¿no? Y ver si es que nos van a pagar los finiquitos. Ellos, como comisión de trabajo, mandaron, ¿cómo se llama esto? Como una solicitud, pero tiene otro nombre, al subdirector del trabajo, ¿Ya? para que él fuera a las tiendas, en este caso, a verificar qué estaba pasando. Entonces yo le digo que las tiendas están todas cerradas, que si van a ellos a hacer pedir algo a la subdirección del trabajo, que vayan, pero a hablar con los representantes legales de la empresa, cosa que así se hizo. Nosotros como central en paralelo ya habíamos pedido una reunión por ley de lobby a la subdirección del trabajo, al subdirector del trabajo y a la dirección del trabajo, y si no podían atender, cosa que se demoraron en responder. Eh, pero finalmente nos llamaron, pero fue por lo que pidió la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Si no, no nos llaman. Nosotros habíamos pedido y no nos respondían. Bueno, ¿Ya? cuando nos llamaron el día 28 de julio. Estaba, no nos atendió el subdirector del trabajo, nos atendió su asesora y un representante de la dirección del trabajo. Bueno, ahí nos aclararon que no nos habían llamado antes a la petición que nosotros habíamos hecho como central, porque ellos estaban con el mandato de ir a hablar con los representantes legales de Multitiendas Corona y en eso estaban para tener alguna respuesta y darnos a nosotros. Pero después de ahí, o sea, a mí me extraña que al presidente de la República no le importe. Hay 1.800 trabajadores cesantes. O Mm, sea, yo no sé si a él no le impacta que vamos a ver 1.800 vendedores ambulantes vendiendo Super 8, claro, cuando el nivel de informalidad está tan alto y el nivel de cesantía está llegando a los 2 dígitos. Entonces, yo hice esa crítica en un medio
y en un medio escrito, y por otra parte también me extraña que la ministra del Trabajo tampoco haya hecho, haya mencionado la problemática. Entonces, ¿Usted se refiere a Jara? no, a la ministra del Trabajo, va a la ministra del Trabajo, perdón, a la ministra de la Mujer. Ah, de la mujer, ya. Bueno, la ex ministra del Trabajo igual, pues si es candidata, yo creo que tendría que preocuparle, fue ministra del Trabajo en su minuto, entonces es como lógico que se preocupara, pero no, a nadie le ha preocupado, nadie ha dicho nada. Y Ni el, siquiera, mira, es tanta la indolencia eh, que hasta el mismo gremio es indolente, pues. pero al haber 80% de trabajadoras en las tiendas Corona, el Ministerio de la Mujer no ha tomado carta en el asunto, No, no, nada. no, ni el Ministerio del Trabajo, ni el presidente se ha mencionado, no, no, ellos no se han mencionado para nada. A mí la verdad es que no me extraña porque, digamos, todos estos gobiernos que han habido desde el año 90 hasta la fecha son gobiernos de continuidad y son gobiernos pro empresa. De hecho, el Código del Trabajo sigue prácticamente intacto, ¿ya? Y con cada reforma pequeña que han hecho es cada vez más pro empresa. Las 40 horas son nefastas, el subcontrato es nefasto, y, y uno escucha a los candidatos, a los presidentes, y es como que la clase trabajadora no existe. Mm. Entonces no es extraño que no se hayan metido, pero sí es bueno saber que han sido indolentes. Eh, Ante esa indolencia, esa indiferencia, ¿usted ha pensado en hacer alguna acción, digamos, para conmover a estos políticos insensibles? Mira, sí lo hemos pensado, pero el problema es que el colectivo no te acompaña. Si lo único que quieren es terminar la pesadilla e irse. Pero por eso yo te mencionaba que es indolente hasta el mismo gremio. Por ejemplo, a mí, Mm. yo trabajo en el retail. Estoy en muchos grupos, ya sea en Santiago o acá a nivel regional, donde habemos dirigentes de todo el retail, farmacias, supermercados, otras tiendas comerciales. Solo una persona se ha comunicado conmigo para preguntar, y siempre me está preguntando, que es una dirigente de acá de los Andes, que cómo estamos. Y el otro que me preguntó, que no tiene nada que ver con el gremio de nosotros, es justamente el Cristian Cueva, que siempre está, que es el dirigente de la subcontratación de la minería, es el otro que está preocupado. Pero ¿tú crees que en los grupos de nosotros algo se ha dicho? Entonces, el movimiento sindical es indolente. El Sí, movimiento sindical está callado. Si están callados ellos, ¿qué más le vamos a pedir al gobierno? Entonces, tú decís, ¿movimiento de qué? O sea, ¿quién me acompaña a las calles? Yo sola he tratado de hacerlo público, esta problemática, por todos lados, que donde me dicen que la haga pública, voy y lo hago público. Pero soy sola, con la compañera de volviendo, Chichá. volviendo un poco atrás con respecto a la Convención de la Mujer Trabajadora. Eh, Hace tiempo con toda esta ola feminista y la huelga feminista se conformó la coordinadora 8 de marzo, que ¿Mm? reúne a todos los movimientos feministas. Esa coordinadora sabe del drama, han reunido con ustedes. Es que lo tiene que saber todo Chile si salió en todos los medios escritos. En todos los medios escritos. No, nadie me ha hablado. Es como que si me preguntara si cuando este ministro tuvo el problema con la violación, ¿salieron No las sabe, feministas a la calle? claro. ¿Por qué? Porque es un gobierno que a ellas les sirve. O sea, son feministas cuando les conviene. Mm. Cuando no, no. Entonces, no, no, nadie se ha comunicado conmigo. Nadie. Y con ninguno de nosotros. Que no hayan tratado de ayudar en algo o en hacerlo, en salir justamente a una manifestación a la calle. No, no, no hemos tenido apoyo para nada de aquello. No. Oye, tú recién mencionabas algo bien importante, las 40 horas.
¿Tú sabes cuánto nos golpeó a nosotros los trabajadores del retail a 40 horas? ¿Cómo fue Ya no eso? hay, ya no hay más trabajadores full, po. No hay trabajadores de 44 horas o de 40. Ya, Como ellos dejaron abierta la puerta, la flexibilidad horaria, laboral, y más encima no tocaron las 30 horas o las 20, las 20, no tocaron esa hora. No hay sí, más trabajadores full, po. Todos los trabajadores que hay ahora, tú vayas a un supermercado, a una tienda, somos part-time. Si ya no vivíamos con el sueldo mínimo, que son 500 lucas, ¿cómo vamos a vivir con un sueldo part-time? mm, Y más encima, como está la flexibilidad horaria, te van cambiando los turnos. ¿Cómo te buscas otro trabajo para es poder? imposible. No puedes, pues bueno, y aparte que nunca fue supuestamente el espíritu de la ley, pues partamos por ese No, lado. y aparte que en el caso de ustedes es peor, porque como tienen la cláusula de la exclusividad, Sí, ¿cierto? Que es totalmente inconstitucional, porque la misma Constitución establece la libertad de empresa, libertad de trabajo, y que cada cual es libre, ¿cierto? Nace libre, y, y esa cláusula va precisamente en sentido contrario, ¿sí? Sin exactamente. embargo, es permitida, ¿sí? Entonces, si bajo esa cláusula también se le agregan las 40 horas, es un escenario horrible, muy parecido, muy parecido a la esclavitud. Una precarización tremenda, Así tremenda. es, así es. Sí. Interesante, ¿eh? Es interesante como un hecho tan importante como el cierre de una empresa que tiene 1.800 trabajadores y que ha estado 70 años funcionando, explotando a sus trabajadores, no cause la conmoción que debería causar. No, ¿Eh? No, no, no conmueve a los movimientos sociales, por ejemplo, en este caso feministas, no conmueve a esta izquierda que está en el gobierno. eh, y en ese sentido, ya que estamos entrando en la época electoral, eh, ¿ustedes creen que el hecho de que estemos entrando en la época electoral se abra una oportunidad preciosa para que ustedes puedan irrumpir y con sus demandas, con sus conflictos en los eventos y foros que están haciendo estos payasos, digamos, en función de aguarles la fiesta? Porque uno escucha los foros y pintan un país, pero totalmente democrático, es un paraíso. Y todos estos conflictos sociales, de trabajadores, del mundo eh, ambientalista, que ahora está protestando por la ley de la permisología, el mismo caso de la compañera Piñil, que está desaparecida. Hay tantos problemas y en los foros no están. Entonces, ¿no creen ustedes que sería bueno que ustedes irrumpieran ahí como mujeres trabajadoras? sí, pues, sería lo ideal, pero vuelvo a insistir, yo tendría que ir sola, porque cuando yo hablo con mi gente, ellos lo único que quieren es terminar la pesadilla y no quieren más, porque soy yo la dirigente. Los que están atrás mío les da lo mismo la dirigencia sindical, o sea, para ellos tener un sindicato, en algunos casos, porque te vuelvo a insistir, ni siquiera como el 70% no está sindicalizado de los 1.800, entonces menos les importa. Ya, Entonces cuesta llegar a la gente y que tome esta conciencia, la conciencia de clase, la conciencia, lo importante que es estar en un sindicato, lo importante es que hayan personas que se atrevan a ser sindicalistas. Nadie quiere nada. Tú luchas por ellos, pero ellos no quieren más allá, no quieren nada. Por algo no tenemos sindicatos, bueno, aparte que están todos atemorizados, po. con su experiencia en el sindicato Corona y en la Central Autónoma de Trabajadores, eh, ¿cuál cree usted que es el estado de la clase trabajadora? El Estado atomizado está el Estado de la clase trabajadora, po. Están con miedo, porque, bueno, la tasa de sindicalización es bastante baja. No,
uno trata de llegar a nuestras bases, trata de llegar a los trabajadores para que se sindicalicen, pero hay un temor a perder el trabajo tremendo. Aparte que hay tanta cesantía, entonces ellos dicen no. Entonces ya nos hallamos cómo hacer para que ellos tomen la conciencia, entren a los sindicatos y podamos tener mayor fuerza. Y como dices tú, salir a la calle, salir a estos foros, eh, aunque a ratos uno de la misma gente te dice, ¿y para qué? Si no sirve de nada, si no somos escuchados, o sea, si tú les nombrás ir a tomarse en las calles, está difícil. Después, sobre todo después de lo que pasó para el estallido social, entonces todo el mundo quedó con más miedo del que tenían antes. Si bien es cierto, en ese minuto salíamos a la calle, al menos yo en Los Andes saqué a la gente, cerramos la tienda, en ese paro nacional que hubo en noviembre del 2019, parece que fue, fuimos la única tienda a nivel cadena que cerramos, po, la única. Fui la única que fue capaz de cerrar la tienda. Mis otros colegas sindicalistas, ninguno fue capaz. ¿Por qué? Porque la gente no se los permitió tampoco, porque tenían miedo. Entonces ya no sé cómo llegar a ellos. ¿De qué forma? La central igual. Hacemos escuelas sindicales, hacemos capacitaciones, estamos tratando de crear una conciencia de clase, una lucha de clase, pero por Dios santo que cuesta. O sea, ¿Cómo en cree ese usted sentido, que, el empleador nos lleva kilómetros avanzados. cómo cree Claro que usted tienen el poder. es que se puede avanzar en formar esa conciencia de clase, considerando que existe la Central Unitaria de Trabajadores, que está altamente cuestionada, la Central Autónoma de Trabajadores, la UNT, la Central Clasista de Trabajadores? Hay una fragmentación bastante grande del mundo sindical. ¿Cómo se genera esa conciencia de clase ante esa realidad y esa fragmentación? Pucha, yo quisiera tenerte la respuesta a eso, po, pero nosotros tratamos con trabajo in situ ahí, en las calles, en las asambleas, pero con reuniones, con charlas, pero no hay caso. No hay caso de que tú puedas llegar a crear esa conciencia. O sea, el individualismo y cada cual corta su queque nos tiene jodidos. Mira, si sin ir más lejos, con todo el respeto que merece, la tragedia que pasó ahora en la mina en Rancagua. No sé si viste las noticias como los dirigentes se sacaban los ojos entre ellos. O sea, cero preocupación por el trabajador, se sacaban los ojos entre ellos, que hay dirigentes que ni siquiera conocen la mina, ellos ni se deben acordar, dijeron algunos, cómo es la entrada a la mina. Y eso es cierto, o sea, si para qué estamos tapándonos los ojos, ¿no? Si eso se ve en todo el mundo sindical. Nosotros lo vemos ahora. A nosotros ningún sindicalista nos ha llamado para preguntar cómo estamos. Si Por- necesitan ayuda, si podemos hacer una causa común, salir a la calle, tomarnos los foros, como dices tú. Ninguno, po. Por eso te digo, yo tendría que ir sola con la Central Autónoma de Trabajadores. ¿Por qué crees tú que el mundo sindical ha llegado a este nivel tan preocupante, tan bajo? Porque, digamos, la opinión de los trabajadores con respecto al sindicalismo, a las centrales sindicales, es muy parecida a la que tienen los mismos trabajadores con respecto a la clase política. ¿Ya? No hay mucha diferencia en el juicio negativo, ¿eh? Considerando que el sindicato es mucho más importante que cualquier diputado. Entonces, ¿por qué crees tú que hemos llegado a este nivel? Yo creo que no somos creíbles. No sé, no tenemos trabajo en nuestras bases, y lo poco y nada que hacemos, y esa segregación que tenemos unos con otros, que por diferencias vienen y forman otros sindicatos, eh, no podemos, no sé, el modelo nos tiene así, nos tiene atomizados, nos tiene con miedo y nosotros no somos capaces. No sé, el dirigente sindical como que ya no nos creen. Siempre bueno, yo no tengo la problemática, yo, gracias a Dios, yo lidero un grupo pequeño en los Andes, nunca he tenido un problema. Eh, eh,
tengo trabajadores de todas edades, pero podría decirse que ellos entienden lo que yo trato de transmitirles y trato de decirles que la unión hace la fuerza, pero porque somos un grupo pequeño. Y yo no tengo nada que ganar, yo no sé, nosotros tenemos una cuota sindical, ponte tú, que es un saludo a la bandera de 2.500 pesos, entonces no me pueden acusar que soy dirigente sindical para bienestar mío. Pero cuando Claro. tú hablas de entrar a un sindicato, mucha gente te dice, ¿y para qué? Mm. ¿Para pagarle al sindicalista? ¿Y para qué si ustedes no hacen nada más allá? ¿Cómo no hacemos nada más allá? Le digo yo, si eh, gracias a donde hay sindicatos hay un poco de mejora laboral, mejores condiciones laborales, no solamente económicas, laborales. Pero, no sé, el modelo económico nos tiene así como, y una que Pero la gente está el, atemorizada, pues si el empresariado te amenaza con cortarte y listo, y contra eso, ¿cómo podemos hacer nosotros? Tratamos de llegar a ellos de otra forma, pero cuesta mucho. claro. Pero también se da eso, de la baja participación, por ejemplo, también en el ámbito de los estudiantes de la Confech. Cuando hay elecciones de federaciones, eh, no, la participación estudiantil alcanza un 15%, ¿ya? Y muchas veces han tenido que cambiar los quórums para legitimar las elecciones porque la abstención ha sido muy alta. Si las votaciones, digamos, para diputados, para alcalde, fueran voluntarias, también la abstención sería muy grande. ¿Mm? Entonces, se repite ese escenario de la abstención, de la no participación, y muchas veces se responde con construcciones alternativas, con construcciones de colectivos fuera de la legalidad. ¿Eh? A lo mejor habría que pensar un sindicalismo eh, no ilegal, sino que alegal, fuera de las márgenes del Código del Trabajo. Yo tengo la impresión de que el Código del Trabajo y el sistema coarta mucho la, la capacidad que tienen los sindicatos o que deberían tener. Los reduce a una negociación colectiva muy reglamentada, ¿cierto? A una huelga muy normada y no permite ejercer la presión que podría tener un sindicato de hecho. ¿Mm? A lo mejor puede ser eso. Mira, no sé si va, si yo entiendo tu punto, pero no sé, mira, hace poco tiempo tratamos de formar un sindicato nosotros en Corona, Rancagua, llegamos allá, hicimos todos los esfuerzos, se formó el sindicato, íbamos a negociar, íbamos a meter a esta chica al grupo nuestro, tenemos una federación también, eh, pero no pasaron 20 minutos cuando la chica nos llama por teléfono y nos dice que el empresariado le había dicho que iban a conseguir más solas que metiéndose a nuestra federación o metiéndose a la central o uniéndose con otros sindicatos. Entonces, tú contra eso, ¿cómo luchas? Porque hay muchos sindicalistas que no son sindicalistas por convicción, po. No. Es solamente porque necesitaban colocar a alguien ahí y lo colocaron. O sea, nadie, es muy poca la gente que quiere ser sindicalista, que quiere liderar una lucha. Porque ¿para qué meterte en problemas si mejor estoy en mi casa tranquila, po? Que luchen otros por mí? Y yo igual me voy a ganar esa plata. ¿Y por qué Claro, tengo que ir yo a una vuelta? ¿Por qué no va ella nomás? ¿No? ¿Por qué vamos hay, todos? hay también muchos dirigentes que venden el fuero, por ejemplo, negocian a espaldas de los trabajadores, se benefician a costa de los trabajadores, Es etcétera. que por eso no somos creíbles, po. Por eso no somos creíbles y caemos todos en el mismo saco. Pero hay grandes dirigentes que sí se mueven, que sí pelean por su gente, por tratar de, no sé, de parar este sistema capitalista, pero
son las menos, po, son la nada misma, no hay convicción, no hay lucha de clase, po. O sea, estamos sometidos y bajo el pie del gran empresariado nomás. Quisiera volver un poco al tema de la realidad de la mujer trabajadora, y también en relación a la coordinadora 8 de marzo. Eh, Cuando estaba el apogeo de la huelga feminista, todo eso, se produjo todo un debate con respecto al feminismo, ¿ya? Al feminismo burgués y al feminismo de clase, ¿ya? Y, y aparecieron varias corrientes, varias orgánicas de mujeres clasistas y combativas. Eh, ¿Cómo crees tú cuál es la relación entre la generación de conciencia de clase con la generación de una corriente de mujeres clasistas y combativas? ¿Cuál es su importancia? Es importante, po, porque así debiésemos ser. No, si no nos queremos nosotros mismas y no peleamos nosotros mismas por nuestros derechos, ¿quién, po? Pero resulta que, ¿sabes tú cuál es el problema con el feminismo? Es que de repente son tantas las ramas que tiene el feminismo que cuando tú le hablas a una mujer de feminismo, te manda la chuña, po. Mm. Porque también, po, porque que no, porque yo no quiero ser feminazi, que no, porque ellas yo no sé qué es lo que pelean, si se tratan mal entre ellas mismas, tratan mal a las otras mujeres. Entonces tú tratas de inculcarles que es un movimiento que uno tiene que seguir y que uno tiene que engrandecerlo, pero las mismas feministas hemos echado a perder el movimiento feminista. ¿Pero tú crees que un feminismo de clase, clasista, combativo, es importante que nazca, Es que importante, es importante. Pero por eso te digo, cuando tú le hablas a la gente de feminismo, cree que tú es odio contra los hombres. Y no hay más allá. Entonces falta educación, pues falta educación de clase. ¿Cuáles serían los elementos para conformar un movimiento o corriente feminista clasista, combativo? No sé, pues yo creo que habría que capacitar a la gente, eh, no sé, salir a las calles, hacer asambleas en la, ¿cómo se llama? En las juntas de vecinos, acercarse y enseñarles para la importancia que tiene la lucha feminista en una unión de clase, pues, pero cuesta, si sabes que está todo cerrado, yo he tratado de golpear tantas puertas, enseñar, invitar, y no entienden, o sea, falta mucha educación política en esto, no ser partidario, sino que educación política, educación de clase, pero la gente no ¿Cómo está defines como, tú, cómo defines tú esa educación política de clase? ¿es educación política de clase? ¿Mm? Es que si nosotros somos actores políticos, pues todos los días, que nosotros tenemos mucho que decir, tenemos que mucho en qué incidir, de que la gente no se la crea, que no quiera, pero nosotros tenemos mucho que hablar, nosotros somos importantes, nosotros, de hecho, en los movimientos feministas, las mujeres somos la gran mayoría de los votos en este país. No deja de serlo, no deja de ser importante. Y, y con todo esto que ha sucedido con Corona, en que el empresariado, digamos, le importa un carajo, ¿cierto? Los trabajadores, y en el caso específico de usted, que su mayoría sean mujeres trabajadoras, con la indolencia del gobierno, ¿tú crees que es importante? Eh, Espera un segundo. ¿Ya? Sí, Eh, llamamos recién a María Francisca y me dijo que lo dejara aquí en consejería. eh, con, con todo lo que ha pasado, ¿cierto? Eh, en Corona y en todas las empresas, qué sé yo, que el empresariado, la verdad, los gerentes, los patrones,
eh, la verdad es que no le interesa el estímulo al Mm. trabajo. ¿Tú crees que es importante, o sea, le asignas alguna validez ir a votar? Porque al final de cuentas, eh, ir a votar, desde mi perspectiva, ¿cierto?, es validar un sistema de explotación, de miseria, ¿cierto?, en el cual los que son electos al final hacen las leyes para los patrones. ¿Qué pasa? Que mira, yo creo que Es decir, llevamos varios. no, no había ningún parlamento que sea pro trabajador. No. Lo que pasa es que llevamos ya 2, 3 periodos votando por no cierto candidato. Ya. O sea, tú conversas con la gente y nadie nos representa, pero aún así no toman conciencia, porque ellos te dicen, pucha, ¿y por quién vamos a votar? Si la explotación capitalista está en cualquiera de los candidatos que están de hace mucho ratito atrás en el poder, entonces dicen ella, pucha, otra vez vamos a tener que ir a votar como por ejemplo por el mal menor. O no, votemos en las elecciones pasadas, votemos por no Kast. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar seguramente nuevamente en estas elecciones? Pero yo lo tengo claro, o sea, si sale la Janet Jara de presidenta, nada de esto va a cambiar. Nada, pues, porque ya no se pronunció ahora. Ella fue ministra del Trabajo, que podría ser unos puntos a tocar. ¿Quién te dice a ti que lo va a tocar y le va a importar cuando ella sea presidenta? Pues entonces, no es que nosotros votemos por Janet Jara, sino que vamos a votar por no el otro candidato. Claro. Y Uno de llevamos los- hace un rato así. una de las frases más emblemáticas de Rosario Blest fue esa que dijo que él estaba por una patria sin patrones. ¿Ya? Eso significa una patria sin clases sociales. ¿Cómo crees tú que se puede avanzar hacia ese norte, ese horizonte? Escucha, teniendo conciencia nomás, pues nosotros, justamente una conciencia de clase. Y ya parar con la explotación, pero estamos sometidos al sistema. La gente no quiere salir de ahí, por más que tú le digas. Hay que avanzar, sí, pues tenemos que avanzar, es obvio que sí, pero como que la gente está atomizada, no quiere entender, no quiere luchar, está cómoda en su lugar, no le importa ganar menos del sueldo mínimo, no le importa que el empleador la haga trabajar, como dices tú, peor que en la esclavitud, hasta 12 horas de repente, pero yo no sé Mira, yo a mi pequeño grupo y a los grupos que están conmigo en estos últimos días le he mencionado la importancia que es de entrar a un sindicato, la importancia que es estar unido y no hacer 1000 sindicatos, sino que un sindicato, no sé, una confederación, una central te represente, que el sindicato entre a una central cuesta 1 kilo. Porque nadie somos, no somos creíbles, po. Si estamos, como tú bien dijiste recién, estamos igual que los políticos. Ya no nos creen, por culpa de uno, de dos, de tres, pero yo no sé cómo más crear esa clase, esa conciencia en el trabajador. El trabajador quiere llegar a su trabajo y cumplir el día, aunque sean 1000 horas, y que le paguen lo que le tengan que pagar a fin de mes e irse. Porque es preferible eso a no recibir nada. Entonces, cuando tú tratas de inculcarle eh, todos estos poderes, el poder feminista, el poder de la lucha de clase, eh, el tratar de salir del yugo en el cual estamos metidos, no, la gente no está atemorizada, po. Y bueno, y si a eso tú le sumas que no hay educación cívica en este país, no hay educación de cómo entrar a un sindicato, no hay, y tampoco hay protección, pues, porque aquí ni siquiera se respetan los convenios con la OIT. Claro. O sea, si se meten al bolsillo los convenios con la OIT, que también hemos tenido grandes problemas ahí, grandes luchas, no sé qué más podemos hacer. Y el gobierno avala que se atropellen esos derechos, entonces
Y por lo que muestran las aristas, vamos 4 años más por el mismo camino. Claro. Sea quien sea el que gane, digamos. Sí, Ahora, algún matiz, ¿cierto?, que lo diferencia un poquito, pero lo fundamental están todos de acuerdo. sí. Fíjate que en la campaña, en las primarias, ¿cierto?, que hubo ahora, o el tongo de primaria que hubo, se hablaba de la negociación ramal, ya como un factor importante. Pero a corto andar ya están poniendo trabas y argumentos diciendo que esa cosa ramal es solamente válida y posible en las grandes empresas. Mm. Y la pyme o las empresas medianas, ¿cierto?, son incapaces de asumir esa negociación ramal. ¿Tú qué piensas al respecto? Mira, yo creo que la negociación ramal, bueno, aparte que es muy importante, sería lo ideal que lográramos nuevamente poder negociar sectorial, parece que le llaman ellos, no les gusta la palabra ramal, negociación sectorial. Yo creo que en las pymes sí se puede, en las pequeñas empresas sí se puede, que es una cosa de querer, es una cosa de que el gobierno quiera, el que esté a la cabeza, los parlamentarios quieran, porque nosotros queremos, pero no han puesto miles de trabas. De hecho, Porque ya no se habla el tema, ya de hecho ya los, se cerró el tema. los, los patrones tienen su rama bien constituida, sus gremios sectoriales bien hechos, pero que como Moro y Cristiano, entre los candidatos todos, como que mencionan esa negociación ramal, pero están todos en contra, porque nadie quiere afectar los intereses bastardos de los empresarios. Pero ahí debiéramos unirnos todos po, y salir a las calles. ¿Pero por qué no hemos salido a las calles? Al punto de atrás, con el caso Monsalve, ¿por qué las feministas no salieron a la calle? ¿Por qué no dijeron nada? ¿Por qué cuando ya no se habló más de la negociación, eh, no hemos salido todos los trabajadores a la calle? ¿Por qué estamos ahí callados todos? Y uno que otro que hablamos, luego somos callados y estamos solos. Entonces, nosotros tenemos bastante culpa igual, po, tanto los sindicatos como los trabajadores. Porque si no, desgraciadamente en este país, si tú no sales a la calle, nada se logra. Y Claro, nosotros, para tratar de exponer nuestros puntos de vista, cuando la Janet Cara era ministra, fuimos muchas veces, nos atendió 2 minutitos, nos dejaba con sus asesores y chao. Y después salía, a los 3 días después, salía dándose un abrazo con la CUT y que habían conversado sobre los avances de la negociación sectorial que le llaman ellos. Y nosotros habíamos ido a hablar antes y no nos tomó casi nada en cuenta. Eh, para ellos solo hay una central, habiendo 4. Hemos tratado de unirnos las 4, pero tampoco. Entonces ya es un problema de la cabeza también de los que llevan las centrales. Si ellos no permiten que nos unamos, porque podríamos unirnos todos y obviamente seríamos una fuerza más potente, pero tampoco están las puertas abiertas para unirse con las otras centrales. Hemos tratado de sentarnos y no tampoco. Entonces, ¿qué más le pides tú a la gente que está a tu espalda? claro. Compañera, se nos acaba el tiempo. Ujú. Le agradezco el corazón esta entrevista, ha sido muy instructiva, muy útil. Eh, También la quiero invitar a utilizar nuestra página, La Rebelión se Justifica, está Ujú. a plena disposición de ustedes, ¿cierto? Con todas las luchas que la clase trabajadora pueda dar y quiera dar. Así que no tenga ningún problema, está cordialmente invitada en nuestra página y quisiera que
que se despidiera haciendo un llamado a los trabajadores de Corona y a la Casa de Trabajadores en general. Bueno, igual agradecer por el espacio, ya se agradecen todas estas instancias. Esto es algo nuevo para mí, yo no, bueno, no los conocía a ustedes, pero para mí igual es algo nuevo todo lo que he tenido que hacer en estos últimos días desde que salió ¿cómo se llama? La liquidación de Multitiendas Corona. Bueno, tanto a mis compañeros, a todos los trabajadores de Multitiendas Corona y a los trabajadores en general de este país, yo les digo que tienen que tener conciencia de clase. Si nosotros somos trabajadores, que vendemos nuestra fuerza laboral, no somos colaboradores. Pucha, duele el alma cuando tú escuchas a un dirigente sindical decir que somos colaboradores. Pues, o sea, a ese extremo jodidos estamos. Entonces, yo invito a los trabajadores a formar sindicatos, a pertenecer de un sindicato, a luchar, a salir a las calles cuando tengamos que pelear por nuestros derechos, nuestras reivindicaciones y no tener miedo. Si, desgraciadamente, en este país por décadas las luchas se ganan en la calle, con fuerza, con sudor, con sangre, desgraciadamente, pero no hay que temer, hay que tener convicción, hay que educarse en el tema, hay que educarse, hacer escuelas de clase, de cuadros de clase y, chiquillos, yo los invito a participar, a creerse el cuento, que nosotros podemos tener un futuro mejor y cambiar un poco la historia de nuestro país. Muy bien, compañera. Y nos despedimos con el nombre de nuestra página, que es La Rebelión se Justifica. Se justifica. Y la rebelión siempre se va a justificar mientras exista explotación, siempre se va a justificar mientras existan gobiernos y patrones que no respetan a la clase trabajadora, y siempre en el sistema de explotación capitalista van a haber luchas que hay que dar, eh, huelgas que organizar, huelgas generales que hay que impulsar en base a todas las rebeliones que se justifican. Es este modelo el que nos tira a la calle a pelear. Y no hay que olvidar que, como bien decía el Che Guevara, el Che decía que lo sepan los nacidos y los por nacer. Nacimos para vencer y no para ser vencidos. Así que muchas gracias, compañera, esta invitada, y esperamos sinceramente que los trabajadores de Corona conquisten sus derechos y que le den al traste a estos empresarios buitres, porque no son otra cosa que buitres, Exactamente. son pájaros carroñeros. ¿eh? Así que un abrazo grande a todos los trabajadores de Corona y a luchar, a luchar. Un pueblo que lucha triunfa. Nos vemos, compañeros. Nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias.